Desde el día o desde la semana pasada empezamos algo de la paz. Y es el mes de la paz, con Red de Paz. Y hoy tenemos aquí sentado en esta mesa de trabajo a Luis Emil Sanabria, la persona que podamos hablar de paz en este país. Pero antes de hablar de paz, déjeme escuchar un mensaje bellísimo sobre la paz. Todas las voces cuentan para sembrar esperanza. Uniendo voces construimos país. Uniendo voces construimos país. El diálogo es fundamental para compartir lo que somos. Escuchemos la naturaleza, su canto anuncia la vida. Identidad de voces en la construcción de un pacto por la paz. Vamos a confiar para reconocerme el otro. Todos tenemos en común, somos hermanos. Vamos a darnos hoy la oportunidad de cambiar. Las voces cuentan para sembrar esperanza. Uniendo voces construimos país. Uniendo voces construimos país. Semana por la Paz del 1 al 30 de septiembre. Luis Emil, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Por qué si la semana es del 1 al 30 de septiembre? Es un mes. ¿Por qué usted le dice la semana? Bueno, originalmente, primero buenos días. Buenos días, Luis Emil, Sí, ¿cómo le va? gracias por esta invitación. Hace rato veníamos planeando estar en la sala de trabajo. No habíamos podido hacerlo. Y bueno, ya este mes por la paz, esta semana por la paz, nos da esta oportunidad. Inicialmente surge Semana por la Paz por allá en 1987, cuando las primeras marchas de la sociedad civil por la paz, las caminatas de los pies descalzos, como respuesta a los hechos violentos que ocurrieron en la época, ¿no? La toma y retoma del Palacio de Justicia, por ejemplo, u otras cosas que ocurrían en el país como las amenazas, los asesinatos a la Unión Patriótica, al Frente Popular y a otras expresiones de izquierda y todo este tema del asesinato y persecución de candidatos presidenciales de finales de los 80. Ahí surgió Semana por la Paz, pero también en esa época, el 9 de septiembre, se instauró como el Día de los Derechos Humanos en Colombia, que para la Iglesia Católica es también el Día de San Pedro Claver. En el marco de ese día se empezó a trabajar la Semana por la Paz, algo así de, bueno, y si hacemos cosas por la paz, ¿por qué no las unimos alrededor de esta fecha y lo hacemos? Y bueno, la gente fue construyendo Semana por la Paz y ya después de 37 años, pues a algunos les llega la noticia más temprano, más tarde, otros no pueden encuadrar la semana en esos 7 días. Los colegios, por ejemplo, nos piden, no, yo la voy a hacer no la primera semana, sino la segunda. Terminó siendo el mes. Otros la tercera, otros dicen, no, nosotros vamos a tomar el día de la paz, que es el 21. Otros dicen, no, vamos a tomar octubre porque es el 2 de octubre, el día de la no violencia. Y entonces eso se empezó a convertir en un mes. Y para conciliar esa situación, pues hemos llamado Semana por la Paz del 1 al 30 de septiembre. Es decir, haga Semana por la Paz en cualquier momento de este mes. Si yo le pregunto a cualquier persona, tengo la total seguridad, al 100% de los colombianos, ¿quién quiere la paz? Todos van a decir que sí. ¿Por qué, Luis Emil, considera usted que es tan difícil de pronto incluso unificar una sola semana para la paz? ¿O por qué una semana, un mes para la paz, sabiendo que todos queremos la paz en nuestro país? Yo creo fundamentalmente porque la gente se le ha vendido la idea de que la paz se construye a través de la violencia. Que, por ejemplo, si logramos aniquilar, someter, desaparecer, al contrario, sea un armado o no, podemos conseguir la paz. Otros hablan de la necesidad de hacer transformaciones, superar inequidades, injusticias sociales para construir la paz. Esto unido con valores, con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Bueno,
se construye la paz. Entonces hay mucho debate alrededor de cómo llego a la paz. Para nosotros, la paz es el camino y la paz es el fin. O sea, no tenemos duda de que la mejor forma, casi que la única en Colombia para construir la paz, es a través de la paz, a través del diálogo, a través de la unión de voces para construir, como dice el lema, un mejor país. Venga, Luis Emil, ¿le puedo preguntar su edad? Claro. ¿Cuántos años tiene? 61 agostos. Déjelo en agostos. ¿Cuánto es que trabaja por la paz? Llevo ya 30 años de trabajar por la paz. La mitad de su vida. La mitad de mi vida. Y en esa mitad de su vida, ¿ha visto en algún momento que ha estado cerca la paz? Sí, la paz, bueno, tiene también otra connotación para nosotros, como todas las cosas que cambian profundamente la humanidad, y es que cuando nos acercamos, ella se corre, porque ponemos unos estándares más altos. En una oportunidad, la paz solamente era el silenciamiento de los fusiles, y luego se empezó a hablar de la paz integral y de la paz total. Es que el concepto de paz integral y paz total no es un invento del presidente Gustavo Petro. La sociedad civil colombiana, a finales de los 80 y en el 93, cuando surgió Red de Paz, empezó a hablar de paz integral y de paz total en Colombia. Entonces, esa paz ya tenía muchos más ingredientes, ¿no? Que la justicia social, que superar la pobreza, que hacer una reforma rural, que la participación ciudadana, que los derechos humanos. En la medida en que la sociedad, el mundo va construyendo referentes más grandes, la paz se va llenando de más contenido y se va de alguna forma alejando. Pero nosotros sí quisiéramos que estuviera más cerca por lo menos una paz en donde se silencien los fusiles y en donde a través del silenciamiento de los fusiles podamos construir entre todos y todas las formas para superar las inequidades que dan origen a múltiples violencias. Luis Emil, cuando subió el presidente Petro, muchos llegaron a pensar que en este momento iba a estar más cerca la paz por su ideología. Si no lo lograba él, entonces ¿quién? De acuerdo, por su propuesta de paz total, por su acercamiento e intención de diálogo, pero a 2 años de su gobierno vemos que la paz no está cerca. Si no es en este gobierno, ¿cuándo? ¿Cómo? No, la paz no se construye en un gobierno, no se construye en 4 años. La paz, inclusive los que investigan mucho, se dedican a todo este tema de la investigación, consideran, por ejemplo, que si un gobierno, una sociedad ha estado involucrado en un conflicto durante 30 años, en el caso colombiano son 60, la construcción de la paz puede durar el mismo periodo e inclusive más. No. Entonces, por eso, una cosa muy importante que se puede lograr en este gobierno es el silenciamiento de los fusiles. Es decir, un acuerdo con actores armados para que los fusiles se saquen de la política, de la vida social y de la vida económica, de la vida cultural. Y a partir de allí, con los pactos construidos, como se hizo con las FARC y su implementación, empezar a generar las condiciones para que eso no se vuelva a repetir. Luis Emil, en el Colón se firmó una paz con la FARC. Y lo hicieron. Después del plebiscito aquel y que tal y que sí, que no, y bueno, lo lograron. Y uno pensaba, incluso al presidente de la época, al señor Santos, le dieron su premio Nobel de Paz. Pero pasan los días y aparecen las disidencias. Pasan los días y aparecen más grupos. Es decir, como que la apuesta por la paz no la hacemos de corazón, sino por negocio. ¿Puede ser eso? No, yo creo que tiene que ver con el abordaje. Cuando nosotros hablamos de la paz integral, es que también anotamos que hay muchas otras cosas que hay que tocar. Por ejemplo, usted no puede hablar de paz total o integral en Colombia si no aborda el tema del narcotráfico, casi que si no lo soluciona, porque es que el narcotráfico es un gran alimentador del conflicto, ¿no? El lavado de activos, lo que genera eso económicamente, pero también está hoy el tema de la minería ilegal. Hoy el mayor alimentador económico al conflicto armado ya no es el tráfico de cocaína o la producción y tráfico de cocaína, sino la producción ilegal de oro,
porque el oro es, por supuesto, una moneda canjeable en cualquier momento y lugar. Y entonces ese es un elemento fundamental hoy. Pero en Colombia tenemos, adicional a eso, otros delitos en donde ocupamos el primer lugar. Además del narcotráfico, de la minería ilegal, el tráfico de personas o la trata de personas, el tráfico de especies prohibidas de la selva. Hoy ocupamos el primer lugar y es un negocio lucrativo para también los grupos ilegales. O sea, tenemos que ponernos a desmontar una cultura de la ilegalidad que es la que nos alimenta ese conflicto violento. Estamos a las 8 de la mañana, 37 minutos, hablando con Luis Emil Sanabria, que es la persona que está en Red de Paz. Y cuando usted dice en Red de Paz, pues por supuesto habla de paz. Y estamos analizando, no nosotros, porque no tenemos el conocimiento de Luis Emil, ni toda esa experiencia que usted tiene a través de Red de Paz, pero es lo que uno añora como colombiano, tener un día, poder salir a una carretera y que, tranquilo, o poder estar hablando de un país donde el desarrollo rural, en esas tierras fértiles que manejamos en este país, porque las hay, están, sea un país absolutamente rico como lo puede ser. Y antes de que venga Jesús, le quiero comentar esta anécdota. Paro camionero, la semana pasada. Desabastecimiento. Y el sábado, antes de venir a la transmisión aquí de la Vuelta a España, entré a un Carulla. Y cuando entré al Carulla, vi todos, ¿cómo se llaman esos donde están las frutas de eso? ¿Góndolas? Las góndolas. Absolutamente llenas y llenas de colores, aguacates, naranjas, manzanas. Yo dije, le pregunté al gerente, le dije, ¿y lo de los paros camioneros? Dijo, no, ahí está, mire cómo está. Este país es rico. 5 días de paro camionero y eso lleno. Y los surtifruber lleno. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Y papá hay. O sea, puede que esté costosa, pero hay. Aquí no está como en otros países que no hay. Aquí hay. Entonces, de todas maneras, este país podría, ¿se lo imagina en paz? ¿Por algún momento usted se lo ha imaginado en paz? Pues claro, esa es la tarea. Esa es la tarea, imaginarse un país en paz. Lo que pasa es que los colombianos, estas generaciones de, por ejemplo, y lo mira. estos jóvenes que están aquí hoy en esta mesa, Bueno, no vio al más joven, precisamente, pero que no son sirva de ejemplo. jóvenes, incluido yo, y todos los que estamos aquí, no conocemos una Colombia en paz. No nos tenemos que imaginarla, porque no la hemos vivido. No es lo mismo que otros países donde han vivido la paz, tienen un conflicto, solucionan el conflicto y siguen. Nosotros no hemos conocido. Estas generaciones actuales que dirigen el país, que dirigen la prensa, que hablan, que estudian, no conocen. Entonces hay que imaginarla. Imaginar esa Colombia en paz tiene que ver, primero, a mi modo de ver, es, como lo dije anteriormente, sacar los fusiles, es decir, nada justifica la violencia, ni siquiera la pobreza, ni siquiera, porque es que la violencia no nos quita la pobreza, la violencia no nos quita la corrupción, la violencia no nos quita el narcotráfico, la violencia no nos quita la subida de la CPM o la bajada de la CPM, es el diálogo, es la conversación transparente, justo, sin esa medida de retaliación de que, como el actual gobierno hizo paros anterior cuando era oposición, nosotros vamos a hacer ahora, ¿no? Y entonces el próximo gobierno a este va a hacerle oposición al otro. Si no superamos la cultura de la retaliación, pues también vamos a tener muchos problemas. Todo esto es un fenómeno cultural al cual nosotros le trabajamos con mucha fuerza. Cultura de la retaliación, interesante. Algún día tuvimos una charla con alguien que también trabaja por la paz y dijo, alguno de los problemas es cómo se ve a los entes que participan en todo el fenómeno de la guerra. Una persona que está alzada en armas no es una víctima, ¿cierto? Pero ¿cuánto cuesta reinsertarla a la sociedad? Y que la sociedad la acepte. Y que la sociedad la acepte y le quite los estigmas y le quite todas esas cosas. No es fácil, ¿no? No es nada fácil. Dijo ahorita Luis Emil, si llevamos 60 años en guerra, si es el término, me lo permite. En violencia armada, porque a algunos no les gusta la guerra. Entonces, en violencia armada, y se demora eso mismo un poquito más.
creo que nos fuimos de Colombia sin ver la paz. Creo yo, pues, ya que estoy más viejo que usted, ¿no? Porque, a ver, Jesús. Doctor Luis Emil, permítame que me regrese al evento de la Semana por la Paz. Y lo que digo de pronto va a sonar un poco a cliché, pero se dice mucho que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Cómo ayudan esos eventos para que no se repita la historia? Bueno, hacemos énfasis en la memoria. Para nosotros que hemos construido memoria, la memoria debe ser transformadora. No solamente es un hecho que debe ser registrado en un libro y que debe estar puesto en una biblioteca. Eso es importante. Pero más importante es la memoria que recupera la génesis de los procesos, que recupera el nacimiento de las propuestas sociales. Muy importante, por ejemplo, que sepamos desde la historia cómo surgieron los barrios de Bogotá y por qué en los barrios de Bogotá se generaron y se siguen generando violencias. Pero conociendo eso, ¿qué tenemos que hacer para transformar esa realidad que nos afectó? Por eso nos gusta la memoria, pero también nos gusta mucho la pedagogía, y Semana por la Paz es fundamentalmente un acto pedagógico de hacer énfasis en la cultura, de llamarle la atención a la sociedad, de que no se le olvide que para la paz necesitamos a todos y todas, no solamente a un sector. No se necesita la paz de los amigos del presidente Petro, necesitamos la paz de los adversarios políticos del presidente Petro, pero también necesitamos la paz de aquellos que dicen, no, yo no me meto en ninguno de los dos bandos. Necesitamos todas las paces posibles y juntarlas en un pacto que nos posibilite salir adelante. Y en eso hemos fallado los colombianos. Hace mucho tiempo no hemos sido capaces de construir, a pesar de la Constitución del 91, un acuerdo que diga, por lo menos en las mayorías de los colombianos y las colombianas, vamos a salir de esta violencia. Vamos a comprometernos a rechazar la cultura del atajo, de la corrupción, del narcotráfico, etcétera, a rechazar el uso de las armas en mi casa, en mi barrio, en mi vereda, en mi río, vamos a rechazarlo, pero como un acuerdo de la sociedad. Si la sociedad no avanza hacia ese acuerdo, vamos a tener más tiempo, profesores. Entonces, a eso se dedica la Semana por la Paz. Fíjese que, Ricardo, antes de que venga con su pregunta, estuvimos hablando con Magdalena la semana pasada en Yarumal. Magdalena Calle. Magdalena Calle. Se la pasamos muy divertido porque fue una muy buena entrevista con Magdalena. Además, una señora que le pregunté la edad. ¿Por qué? Y entiendo desde el punto de vista nación que Colombia es un país de regiones. Y las regiones son diferentes las posibilidades de hacer paz. Porque no es la misma necesidad mía en Nariño que la misma necesidad en el norte de Santander o la misma necesidad en Putumayo. Esa semana, ese mes por la paz, cada uno va trabajando como su temática, ¿no? ¿Ustedes lo construyeron así o se fue dando así? No, nosotros tenemos un énfasis en que la paz es territorial, en que la paz surge de los territorios, pero también la experiencia nos ha demostrado que la paz territorial sola, sin una cobija nacional, tiende a fracasar. Sí, o sea, no es automático. Entonces, la gente hace un esfuerzo territorial muy grande por la paz, pero en cualquier momento escucha que los adversarios políticos se descalifican de tal forma de que con sus discursos generan violencias. Ajá. Y entonces descalifican a su vez el trabajo territorial y entonces se debilita. Nada ocurre, no podemos hablar de paz nacional sin paz territorial y viceversa. Entonces nosotros también tenemos en cuenta, o la gente, porque es que Red Paz es una red de iniciativas ciudadanas, no es la red que va al territorio y construye iniciativas, no es la gente la que construye las iniciativas y termina trabajando en red. Entonces, la paz de Yarumal, ¿no?, afectado por muchos fenómenos, por actores armados, etcétera, es diferente inclusive a la paz de Caucasia, que está ahí a unos kilómetros, porque Caucasia, el Bajo Cauca, está más ligada al tema de la minería, del narcotráfico. Yarumal no, Yarumal tiene otras posibilidades, pero es diferente la paz del norte de Antioquia en general a la paz de Nariño, ¿no? Pero juntemos todas esas paces y veré que somos capaces de construir un plan
Nacional de Paz. Y Ricardo, antes de que deje su Eh. pregunta, se la dejo para que usted la piense. ¿Y quién tiende esa cobija nacional? ¿Ah? Ahí se la dejo para que usted me la Que le quiero preguntar a Luis Emil, que lleva, yo creo que son más de 30 años trabajando Media por vida. la paz, 30 años dedicado, pero estoy seguro que antes de tomar esa decisión también estaba pensando en cómo hacer, en cómo obtener la paz. Luis Emil, ¿por qué no han sido exitosos procesos de paz, como por ejemplo con las FARC y las disidencias que se han armado luego de? ¿Qué ha fallado en este proceso por la paz? Bueno, los reportes dicen que más del 90% de los excombatientes FARC siguen en el proceso. Es decir, uno no puede decir que no hubo éxito. Okay. Sí, hubo un éxito ¿Han importante. tenido altibajos entonces? Sí, no, la mayoría de los compromisarios están en el proceso de paz. Bueno, ¿Cierto? Algunos de ellos han sido asesinados, ¿cierto? Nos estamos acercando a la Cierto. cifra de 500 personas desmovilizadas o que se acogieron al acuerdo de paz asesinadas. Eso es una cifra escandalosa. Uno no firma la paz para que lo maten a la vuelta de la esquina. Claro. claro. Uno firma la paz para ¿Vivir en paz? para vivir en paz, Claro. para ayudar en la construcción de la paz. En las zonas PDD ha habido dificultades, primero, sobre costos en muchos de los proyectos. El trabajo colectivo todavía es difícil porque hay experiencias diferentes, pero también hubo corrupción, hubo desvío de recursos, hubo propuestas que en lugar de favorecer la implementación del acuerdo, lo limitaron bastante, ¿no? Entonces, todo eso llena de escepticismo a algunos otros. Y algunos otros de ahí firmantes del acuerdo de paz, los más prominentes, uno puede hablar de Iván Márquez, pues se devolvieron. Lamentable, pero está equivocado políticamente. Él debió permanecer como muchos otros exigiendo, y como muchos otros en Colombia, el mismo presidente de la República. Si el presidente de la República ante el asesinato de Pizarro hubiera decidido devolverse a echar pala, pues no tendríamos un presidente elegido democráticamente. Él decidió persistir, con equivocaciones o no, como lo quieran ver algunos desde sus diferentes puntos de vista políticos e ideológicos, pero ahí está. Insistir en la paz, por eso hablamos de que es un proceso largo. La reforma rural, por ejemplo, se pactó con ellos 9 millones de hectáreas. Luego de 2 gobiernos, No pasa de 2 periodos, no alcanza 1 millón de hectáreas, no alcanza. en todo lo que se ha entregado. Entonces, pues, ¿dónde está el acuerdo? ¿Cómo pueden los excombatientes y los campesinos volver a su tierra? Y he visto o que se trabajar? han ido incluso. Han Claro, abandonado los sitios. claro, porque no es fácil, ¿no? Uno rodeado de enemigos de la paz, Sí, señalándolo, pues resistir ahí. Así que hay muchos éxitos, hay muchos que han terminado, que son profesionales hoy, médicos, enfermeras, comunicadores sociales, fotógrafos, algunos están en el gobierno. Yo siempre digo que con una persona que decida dejar el uso de la violencia armada y de la violencia en general, Es ganancia. tenemos ganancia. Luis Emil, se nos acaba el tiempo, pero hoy vino usted a comienzos de este mes por la paz. Yo también lo espero para que terminemos el mes y venga esta mesa de trabajo. Bueno, yo estoy siempre a la orden, a eso De me eso. dedico. Germán, ¿tiene la última pregunta para cerrar con Luis Emil o no tiene pregunta en este momento? Sí, leía este fin de semana que a pesar de que el ministro del Interior lleva ya 2 meses ejerciendo, o algo como 2 meses, y que ha estado visitando justamente los municipios PEDET, ese acuerdo nacional aún está muy frío, aún está muy lejano. ¿Qué piensa de eso, Luis Emil? Pues que debe trabajársele siempre, en todo tiempo y lugar, a un acuerdo nacional, del cual no podemos excluirnos nadie, ni esperar que nos inviten. Hoy tenemos un presidente que estuvo en la lucha guerrillera, que firmó un acuerdo de paz con un Que primer... lo cumplió, ¿no? Que lo cumplió, claro, que sigue cumpliendo, con un ministro del Interior cuyo padre fue asesinado por una organización guerrillera. Así es. Eso en sí mismo es un ejemplo que hay De que diálogo. imitar, de diálogo. Ya lo- Yo creo que al ministro, que me imagino que el presidente le dio esa responsabilidad, porque hace 2 meses no sabíamos quién
¿Quién era el responsable del acuerdo nacional? Preguntábamos desde las organizaciones de paz, no teníamos respuesta. Como que todo el mundo se tiraba la bola. Hoy sabemos que es el ministro Cristo. Entonces, 2 meses es poco, pero este es un país de urgencias. Es un país que espera resultados pronto. Y en este tema de la paz y de los acuerdos, ojalá eso avance y ojalá a través de múltiples formas. Pero a mí me gustaría que en algún momento uno pudiera tener la foto de los grandes dirigentes políticos, económicos, sociales y culturales de este país firmando un acuerdo, un pacto de vida, un pacto de convivencia, un pacto que nos permita vivir la democracia, dejar tantos señalamientos, tantas descalificaciones y ponernos a trabajar cada uno desde su apuesta política, pero ponernos a trabajar por un país medianamente decente que nos permita a todos vivir en paz.